dos superpotencias están enfrentándose a un nivel nunca antes visto. Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Donald Trump y por otro lado China, comandado por Xi Jinping, ¿no? Que asumió el poder desde el 2012 y bueno, ya lleva 25 años apoderado de su silla imperial, ¿no? Dirigiendo, reconstruyendo China, como lo dijo Xi Jinping desde que tomó el poder en el 2012, con la consigna de que haría grande de nuevo al imperio chino. Esas fueron la idea con la que llegó Xi Jinping, porque China venía de muchas humillaciones por parte de las potencias extranjeras. Recuerden que siempre se le había considerado a China como país que copiaba, como el país de la piratería, se le había considerado como que siempre hacía cosas de muy mala calidad, que no estaban al tope mundial. Se le relegó por mucho tiempo y nunca en realidad Estados Unidos los volteó a ver como el peligro en el cual se convertirían. Y eso formó parte de una estrategia que asumió Xi Jinping desde que tomó el poder en el 2012. Fue la de engrandecer de nueva cuenta al imperio chino. Ahora, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, que se ha elevado la tensión, han venido a negociar los aranceles a Suiza, han venido a reunirse hasta Ginebra, aquí que es donde se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí es donde, bueno, los altos líderes se supone vienen a firmar acuerdos, vienen a tratar de pues llegar a un arreglo. Así que el tío Naranja, después de estar inventando chismes usando su red social, diciendo que ya Xi Jinping le había echado una llamada porque ya quería negociar los aranceles, que ahora sí iba ya a China a negociar aranceles con Estados Unidos, que ahora sí Xi Jinping ya estaba tras las rejas, tras las cuerdas y que quería una negociación con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que lo estuvieron ignorando. Nunca en ningún momento Xi Jinping levantó el teléfono para llamar al presidente Donald Trump y decirle sí, vamos a llegar a un acuerdo de los aranceles que le impusieron a China. Iniciamos la guerra arancelaria el día de la liberación, el 2 de abril, el día en que salió a revelar el presidente Donald Trump a cuánto ascenderían los aranceles de cada uno de los países incómodos que se han aprovechado de Estados Unidos, que han usurpado a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido una víctima de todo el sistema. Así es como el presidente Donald Trump colocó a Estados Unidos en la posición de víctima el día de la liberación, el Liberation Day, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que fue descarada la guerra en contra de China en ese momento. Le impusieron el arancel del 30%, empezamos la escalada, luego con el 80, luego del 80 nos pasamos al 100 por parte del presidente Donald Trump, 125, luego que ya no, luego que se enloqueció y llegó a 245, y eso es lo que ocurrió, una escalada que pues venía a evidenciar cierta manipulación por parte del presidente Donald Trump en todo el escenario geopolítico. Y a ver, aquí hay varios asuntos que hay que analizar muy interesantes. Primero, el punto número uno. El año pasado, cuando el presidente estaba en campaña, el presidente Donald Trump dijo que quería convertirse en un dictador. Y esto es peligroso porque aunque sea solo por un día, ojo, ¿quiénes son los dictadores en el mundo? Xi Jinping, bueno, es un emperador, ¿no? O sea, lleva 25 años en el poder. El señor Putin, ok, también lleva más de 20 y pico de años en el poder. Tenemos a los Emiratos Árabes, todo el continente, en sí, toda la parte de Emiratos Árabes, pues son los califas, todas estas gentes que están al mando de los Emiratos, de Dubái, de Omán, etcétera. Bueno, pues ellos simplemente pues están ahí porque son dictadores, o sea, están ahí, es su gobierno y así funciona y esa es la estructura y ya está. Pero el presidente Donald Trump dijo que él quería al menos serlo por un día, ¿no? O sea, ¿cuáles son las acciones que realizan este tipo de gobiernos
qué es lo que deseaba el presidente Donald Trump y lo que ahora está empezando a implementar en Estados Unidos. Primero, el tema de pues de tener una estructura de poder centralizada en la que no le tenga que rendir cuentas a nadie, o sea, en la que el señor Trump, el tío naranja, se levanta y dice, hoy se me ocurre poner 25 de aranceles en contra de no sé quién porque me miró feo, o sea, porque me miraron feo, porque me dicen tío naranja, porque se le pega la gana, pues a todo mundo se le ocurre una cosa y él no pasa por el Congreso, no entiende a los senadores, no entiende al máximo poder judicial en Estados Unidos. Está pasando por una verdadera crisis el sistema político estadounidense. Es increíble lo que está ocurriendo, las deportaciones masivas, que ya la misma corte le está diciendo al presidente Donald Trump, hey, calma, porque hay una ley que protege a los migrantes que están en Estados Unidos y tú estás haciendo cosas que son arbitrarias. Vean la cantidad de personas que ha mandado a la cárcel de su amigo Nayib Bukele, que en este momento, perdónenme, pero Nayib Bukele está al servicio del presidente Donald Trump. Llegó también con muchos altos índices de popularidad a tratar de limpiar, de direccionar, de darle rumbo a El Salvador, pero también modificó la Constitución para quedarse un periodo más. Eso no es de una democracia. Por más que el pueblo decida y, ay, sí, es que el pueblo me quiere, ay, es que el pueblo me quiere otros 3 años más, estás modificando la Constitución para que se hagan las voluntades que tú consideras que tiene que perseguir tu país, ¿no? Pero en realidad es como si en el caso de México el presidente Andrés Manuel López Obrador se hubiese quedado otro sexenio más y hubiera modificado la Constitución. Imagínense a Xóchitl Gálvez, imagínense a Ciro Gómez Leiva, imagínense a Alito Moreno, a Marco Cortés, a todos los del PRIAN, que es esta ola opositora a Morena. Yo no los defiendo tampoco, porque tienen también muchas cosas que están mal, pero a lo que me refiero es el hecho de que haya una modificación a la Constitución significa que el máximo garante de la ley, del derecho, que es la Constitución, pues tienes el poder de modificarla, tienes todo el poder para hacer lo que se te pegue la reverenda gana. Y es lo que está pasando con el presidente Donald Trump. Se está pasando por el arco del triunfo todo lo que se les pueda ocurrir, las deportaciones, todo lo que tiene que ver de atentar en contra de los migrantes, estén legales, estén como refugiados, hayan pedido asilo, si te encuentran en las protestas o en la calle, o si identifican que has estado lanzando mensajes en internet, pues pilas, porque te pueden agarrar por ahí y te pueden deportar y te pueden mandar como decía él, que te van a mandar incluso allá a la cárcel, ¿no? Se me fue ahorita en Santa Bárbara, creo que es donde está la cárcel, ¿no? Que ya la van a reabrir para empezar a meter un poco de delincuentes por ahí. O sea, todo esto que parecieran tonterías, no lo son, eh, pues son luces que nos dejan claro lo que estamos viendo, que el país de las libertades, el país de la democracia, el país de los valores, del respeto a los derechos, el país que nació supuestamente para cumplir el gran sueño americano y el que recibía a cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier origen, de cualquier etnia, raza, etcétera, pues ahora resulta que se convierte en el país de la dictadura, en el país de la manipulación de los medios. Recién acaba de salir una información en la que el presidente Donald Trump quiere que se censuren ciertos medios de comunicación porque están empezando a difundir pues lo lógico, lo natural, el sentido común, la inteligencia de la gente que está analizando que hay cuestiones que no son las mejores, o sea, y que van a tener una consecuencia en la clase más desfavorecida de Estados Unidos, en las personas de a pie que ya no la ven tan fácil, que ya no la ven llegar de manera tan simple y que
pues evidentemente va a haber un impacto en la economía, porque la inflación en este momento, entren a las cifras. Ahora yo no les puedo proyectar muchas cosas aquí porque esta cuestión se traba, pero ya la próxima semana espero proyectarles aquí las cuestiones, pero entren a las cifras para que ustedes mismos comprueben, se den cuenta, la inflación en este momento ha crecido en Estados Unidos, están en un 6% en diferentes productos, en alimentos, en productos de medicamentos. Hay una situación compleja. Y obviamente por eso es que necesitaba también el tío Naranja correr lo más rápido posible a empezar una negociación con China. Ya vieron lo que pasó con el Target, con el Walmart, con el Office, el Home Depot y todas estas cadenas que dependen esencialmente de los contenedores que manda China con los productos para poder venderlos en estos centros de distribución, en estos supermercados, cadenas. ¿Qué pasó? Que hubo un boicot por parte de China. Los contenedores se quedaron en medio del mar, simple y sencillamente porque el gobierno estadounidense los estaba obligando a pagar el ciento y pico, 40% de aranceles para dejar entrar los productos chinos a Estados Unidos. Y dijo China, no vamos a entrar, o sea, no vamos a pagar lo que ellos quieren y prefiero quedarme con las mercancías en medio del mar, ¿no? En medio de aquí, de la nada, del medio del mar con mis contenedores, que tener que pagarles los 145% de aranceles. Porque el presidente Trump realmente lo que pensó con esta estrategia de guerra arancelaria en contra de China fue que iba a ceder. O sea, que Xi Jinping en algún momento realmente sí iba a levantarle el teléfono y le iba a decir, negociemos, pero no pasó. Entonces, no pasó, los días van avanzando y la situación se pone más compleja para Estados Unidos. Ya ven lo que pasó también con Temu, con Shein, que les voy a hacer un video sobre eso también, porque justamente para comprar los estadounidenses que compran en estas aplicaciones, el Shein, el Temu y las otras, el comercio electrónico chino, pues básicamente habría que pagar un arancel extra cuando asciende a más de $600 el ticket final de la cajita del carrito que compres, ¿no? Y esto, lógicamente, pues para muchos estadounidenses que se dedican también a revender productos que vienen de China, porque esto es un gran business para todos. A ver, es un negociazo. China es la manufactura, es la fábrica del mundo, es el taller mundial y eso lo tenían claro desde hace 30 años. O sea, ellos sabían que lo que querían era que el mundo dependiera de todo lo que estaba haciendo China, de la manufactura barata, de mala calidad, que empezaron a mejorar y a mejorar y a mejorar, y de esta manera se generó una dependencia, una relación tóxica, o sea, vamos a llamarlo así en pocas palabras, una relación tóxica en el sentido en el que China entendió el juego del mundo, entendió que Estados Unidos, el país capitalista, pero sobre todo, gente, más consumista del mundo, o sea, no duermes porque estás pensando en tu carrito de Shein, de Temu, de Amazon, de lo que vas a sumar a tu carrito cada noche, cada semana, etcétera, etcétera. Y es una bola de nieve que no tiene fin, que no tiene fin. Y por supuesto que los chinos lo vieron, o sea, lo vieron clarísimo. Entendieron ellos que había que generar esas necesidades que Estados Unidos seguía comprando, 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 que no tenía fin, y de esa manera se alimentaba el círculo. Por lo mismo, se convirtió China en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Es el tercer socio, México es el primero, segundo Canadá, y el tercer socio más importante de Estados Unidos es China. O sea, increíble. Entonces, todo lo que se manufactura, bolsos, zapatos, ropa, todo proviene de China. Incluso las grandes marcas, de las cuales ya sabemos también, tienen algunas de sus componentes manufacturados en China porque simple y sencillamente la mano de obra es mucho más barata y esto les permitía a las grandes empresas tener grandes márgenes de beneficio, sobre todo a los empresarios estadounidenses. No se espantan de nada porque saben perfectamente que el juego les benefició, el juego les ayudó durante mucho tiempo, pero el tema es
que en la casa al interior, hablando de Estados Unidos, pues se les vino a echar a perder con diferentes políticas que tenían, con diferentes gobiernos, perdieron el rumbo, se la pasaron gastando el presupuesto de los contribuyentes estadounidenses en guerras absurdas, se la pasaron saboteando a todo el mundo, inventando terrorismo donde no había, inventando atentados donde no existían, porque eso está documentado, ¿eh? O sea, nada de lo que les digo acá es falsedad, todo hay fuentes, hay información, hay investigaciones que lo sustentan, como lo que ocurrió justamente con el golpe de Estado en Chile, orquestado directamente desde Estados Unidos, la intervención de la CIA para hacer ese golpe de Estado ahí. Y así hay 300,000 ejemplos en todo el mundo. O sea, se la pasaron gastando toda la economía, la deuda, por eso es tan altísima en Estados Unidos, financiando todo estas intervenciones porque pues había que proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Todo en este speech, en este discurso, en esa narrativa siempre de que hay alguien que nos va a hacer algo. O sea, hay alguien de afuera, no sé quién, pero si no existe, nos los inventamos y si no, lo vamos a ir a buscar para que nos haga daño, casi, casi, y tenemos que acabarlo. Y hay que invertir ahí. ¿Por qué? Porque había petróleo, porque había oro, porque hay recursos que les importaban para seguir manteniendo ese funcionamiento de un modelo económico que pues en algún momento iba a colapsar. Y es lo que hoy estamos viendo. Qué casualidad que Estados Unidos, que nació como un país de las libertades, como un país del capital, como un país de hay que dejar al capital y al mercado hacer lo que sea, hoy llega Trump y se convierte en un verdadero dictador, ¿no? Que eso no se supone que es todo lo contrario a lo que siempre han estado diciendo que es lo peor del mundo. Ahora resulta que esa es la medicina, que esa es la solución para los males. O sea, increíble el discurso. O sea, yo creo que si la gente en realidad entiende de lo que estamos hablando, es que es lo que te dijeron que era malo, ahora resulta que no es tan malo. Ahora resulta que el mismo presidente Donald Trump está tomando una postura sumamente conservadora, sumamente nacionalista, que esto es propio de los gobiernos dictatoriales, esto es propio de los gobiernos totalitarios, esto es propio de los regímenes como Rusia, como China, como Corea y como diversas formas de estructuras de gobierno en la misma Venezuela que existen alrededor del mundo. Ahora resulta que ese modelo funciona y es la solución para el mal de Estados Unidos. Ese es el nivel de hipocresía en el que nos encontramos en este momento. Una verdadera locura. Y justamente, que fue lo que ha ocurrido en estas semanas, es eso. Al darse cuenta de que no iba a haber esa llamada, de que no iba a haber ese acercamiento por parte de China, que lo que hizo de manera muy estratégica fue acercarse con los países asiáticos con los que de manera pues natural no había estado tan interesado China porque sabemos que hay conflictos también en el sureste asiático. Y lo que hizo de manera estratégica Xi Jinping al darse cuenta que le estaban bloqueando ese paso en Estados Unidos con la guerra muy, muy directa y con la imposición de aranceles fue empezar a voltear a ver a quién carambas le voy a vender lo que no le estoy vendiendo a Estados Unidos. Ojo, porque esto es clave en cómo se movió rápidamente la dinámica y todo esto, lógicamente que el presidente Donald Trump dijo, tengo que recular de alguna manera, tengo que recular y hoy está quedando como un payaso. Dense cuenta, el único que ha tenido que decir menos 80% de aranceles a China ha sido Donald Trump. O sea, qué verdadera vergüenza poner a sentirte que tienes el poder y el control y después salir, bueno, te hago un descuento. Bueno, hermanito, resulta que siempre no. Fíjate que te voy a hacer una reducción del 80% que el otro ni siquiera pidió. Porque China en ningún momento ha levantado el teléfono ni ha dicho vamos a negociar o dame una reducción. Se mantuvieron en 125% los chinos, ahí se quedaron, ya no continuaron con ese juego de tú me pones, yo te pongo que inició el presidente Donald Trump, se quedaron ahí, se mantuvieron en esa postura y mandaron sumamente claro el mensaje. Si quieren guerra, guerra van a tener.
¿Quieren guerra militar? Estamos listos. ¿Quieren guerra económica? Estamos listos. O sea, el mensaje de China fue un mensaje muy claro, fue un mensaje muy contundente y de no vamos a entrar en este juego, en esta payasada de ahora tú me pones, yo te pongo como si estuviéramos en el kinder, ¿no? Como si tú me dices, yo te pico un ojo, pues ahora yo te pico el otro ojo y te doy un puñetazo, ¿no? O sea, una verdadera locura. Entonces, lo que dejó claro en ese momento China con la jugada es, me voy para Tailandia, me voy para Vietnam, empiezo a abrir paso en los países que pues no, naturalmente no había, ya había relaciones, pero no las relaciones que hoy ha estado cerrando China con sus vecinos. O sea, es que es gente que la tiene ahí a 3 pasos. Es gente que le va a salvar la vuelta también, porque China también tiene problemas internos, tiene una crisis inmobiliaria fuerte, tiene un problema de desempleo juvenil muy fuerte, que eso, si les interesa, lo podemos charlar en otro video podcast específicamente para estudiar lo que está pasando también al interior de China, porque claro que tienen sus situaciones problemáticas. Aquí nada es de romantizar ni de que es el mundo ideal y que este es mejor forma de gobierno que el libre mercado y que el capital. No, no, no. Aquí estamos poniendo los argumentos, la data, lo que hay y hay que contrastar y hay que darnos cuenta que lugares y países perfectos no existen, gobiernos excelentes no existen tampoco, ni aquí mismo que se dice que es el país de la perfección, pues tampoco. Hay sus cosas y hay cosas que, pues lógicamente, como cualquier país, hay vandalismo, hay robo, hay drogas, hay prostitución, hay miles de cosas, pero en diferentes medidas y otras más, pues se callan. Pero existe, o sea, existe, no hay que romantizar nada ni decir que hay uno mejor que el otro, nada de eso. Entonces, lo que hizo China es voltear a ver a estos amigos, cerrar los acuerdos de manera muy rápida, pues las mercancías que no se pueden vender en Estados Unidos por los aranceles, tenemos que venderlas en otros puntos. No vamos a perder esas mercancías. Y empezaron a generar estos acuerdos que van a ir fortaleciendo el sur global de una manera aún más potente, que manda el mensaje claro que China se ha preparado para no estar ya detrás de Estados Unidos, sino para ya empezar a liderar también un mundo multipolar, comandado también al lado de Rusia, que eso es de lo que vamos a hablar en un momento más, al lado de Rusia, al lado de los BRICS, al lado también propiamente de la CELAC, ¿ok? Para los que no saben qué es la CELAC son todos los países de América Latina más el Caribe. Entonces, Xi Jinping muy astutamente está tendiendo puentes con América Latina de manera muy astuta. Es lógico que si el presidente Donald Trump está tratando de asfixiarlos, pues empezó de manera muy estratégica a generar puentes y el próximo 13 de mayo se van a reunir en este primer evento que se llama China CELAC en Beijing, donde va a estar Xi Jinping. Y aquí van a estar representantes, los altos representantes de América Latina. Yo espero que pues, la representación sea digna y por fin empiecen a tender también puentes y a crear más proyectos, más infraestructura, que es lo que China quiere para poder también posicionarse aún más en América Latina. ¿Por qué? ¿Qué hay en América Latina? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en Bolivia? ¿Qué hay en Chile? ¿Qué hay en Perú? ¿Qué hay en ¿cómo se llama? Argentina. Es algo que se llama el triángulo del litio. Es simple, el triángulo del litio. El triángulo de litio que se encuentra entre Argentina, Chile y Bolivia es un punto clave donde está una de las más grandes concentraciones de litio, que es un mineral que funciona para el tema de la creación de las baterías de los coches eléctricos, en donde China pues lleva también muy adelante la batalla en contra de Tesla, ¿no? Los BYD, todas estas marcas chinas que se están posicionando en el mercado internacional con mucha fuerza, pues necesitas de recursos, necesitas de minerales y aquí hay gente.
En esta zona están muchos de los recursos que a China le interesan. Esto que se llama la ruta de la seda, que es una especie de trazabilidad que ha hecho China de creación de infraestructuras, creación de aeropuertos, creación de vías de comunicación e incluso centros de investigación. Han mandado a estudiantes también para que aprendan la cultura, para que aprendan el idioma, para que penetren dentro de la sociedad y para que ellos, cuando lleguen estas inversiones del gobierno chino a estos países, lógicamente sean los que estén bajo el control de las empresas que vienen a traer los chinos. O sea, tampoco es sin intención, ¿no? Estos son business, son negocios y hay una estructura toda detrás que va a funcionar para que esta economía comandada por China, pues lógicamente vaya también penetrando, vaya avanzando y vaya obteniendo los intereses que ellos desean para seguir convirtiéndose en una superpotencia. ¿Y qué más hay? Hay agua, ahí está la parte del Amazonas, están recursos naturales, el mayor pulmón del mundo, uno de los más grandes del mundo se encuentra aquí. Y lógico, hay control de agua, hay control de recursos, hay rutas estratégicas para poder llegar de forma más rápida a diferentes partes. Ven en Perú, sí, justamente en esta parte de Chile, ahora se me va el nombre, si alguien está por acá de Chile, pero se me acaba de ir, han abierto una superobra también los chinos, hay un aeropuerto muy grande que acaban de abrir. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con esa ruta de la seda que han estado desarrollando desde hace muchísimos años para tratar de expandir su economía en todo el mundo y haya una dependencia, haya esa necesidad por parte del mercado. Y lógicamente que el presidente Donald Trump todo esto lo está viendo. Es un juego impresionante geopolítico. Se han movido una cantidad de cosas en esta semana como no tienen una idea. ¿Qué fue lo que pasó? El día 9 de mayo, el día de la victoria de la liberación rusa, allá se fue a reunir Xi Jinping con Vladimir Putin. Firmaron 20 acuerdos, 20 acuerdos en ese día histórico, 80 años después. O sea, 80 años que Rusia pues está fuerte, ya es la quinta economía mundial y lógicamente pues aquí vienen a tomarse la foto los dos amigos, Xi Jinping y Vladimir Putin, para seguir afianzando la relación que tienen, porque hay algo muy importante. Ellos dos saben que son los máximos líderes cada uno de su país y que van a hacer negocios a largo plazo. Estas son relaciones, como decía Xi Jinping, son relaciones como una roca, son relaciones fortalecidas, son relaciones en las que ellos saben, son personas que saben perfectamente el juego político que están haciendo. No es una improvisación de cada 4 años que cambia un gobierno, cada 6, como el caso de México, pero normalmente cada 4 años hay un cambio de gobierno que impide que los proyectos lleguen a una visión de largo plazo. Y esto es lo que ellos saben perfectamente, tanto China como Estados Unidos entiende, perdón, como Rusia entienden perfectamente que los proyectos para que haya un crecimiento tienen que ser a largo plazo. Y eso es lo que quiere Donald Trump. O sea, el tío naranja dijo, bueno, pues yo voy a tomar ahora los modelos, ya que admiro tanto a Xi Jinping, porque lo ha dicho de manera muy clara, admira tanto a Vladimir Putin, pues yo estoy tomando los modelos. ¿Y qué quiere? Modificación de la Constitución para llegar a un tercer mandato presidencial y quedarse otros 4 años más para seguir esta reestructura que necesitan ya sabemos, los supermillonarios de Estados Unidos que quieren y que necesitan todos estos cambios para seguir pues siendo los más ricos del mundo. O sea, esto se trata de dinero, se trata de poder, se trata de business al final del camino, se trata de ciertos grupos de poder que son los que controlan la economía mundial, que son los que controlan las grandes corporaciones y que son los que tienen un control
pues de toda la sociedad y que moldean al colectivo, que nos moldean a través de los medios, que nos moldean a través de las narrativas, que nos moldean a través de la propaganda, que nos moldean a través de diferentes mecanismos para que pues votemos por un partido, votemos por otro, para un candidato, porque son los intereses que convienen, es la agenda que se tiene que desarrollar. ¿Para qué? Para que en 4 años pues nos saquen lo más que puedan, porque esa historia de que vienen, que el bienestar, que esto es un proyecto que va a transformar vidas y que vamos a hacer, eso es propaganda. Eso es propaganda, eso no es real, eso es una falsedad que nos han estado vendiendo todo el tiempo, que cada 4 años alguien nos dice que ahora sí, por el bien de no sé quién, por el bien de no sé cuánto, que nosotros sí vamos a hacer. No, eso es solo para sus familias, para sus allegados cercanos, para los que están cerca de la cúpula de poder, que pueden convertirse en funcionarios, diputados, senadores, presidir alguna secretaría para ganar durante 4 o 6 años buenos salarios, robar lo máximo que se puedan y salir, y el país que se lo lleve el carajo. Y eso es lo que ha pasado y lo que lastimosamente tenemos en la mayoría del mundo. O sea, en la mayoría de los países pasa exactamente lo mismo. Y en los sistemas, pues que decimos nosotros democráticos, es lo que vivimos, a diferencia de donde está pues Vladimir Putin y Xi Jinping, que bueno, pues ya sabemos que hasta que se muera el señor, pues van a estar ahí y hagas lo que hagas, digas lo que digas, al menos el país tiene un rumbo, tiene una dirección y pues ahí van a seguir, ¿no? Eso tampoco es que sea lo óptimo, pero a lo que voy es que hay una visión de largo plazo que en nuestros países no existe. O sea, esto realmente es un problema de largo plazo y de proyectos de visión que no hay en nuestro continente y que no hay de manera general en todas las democracias. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando llegué por primera vez a Europa, yo me imaginaba, se los digo con la máxima honestidad y humildad del mundo, cuando yo llegué por primera vez, ya ven la idea que nos venden, ¿no? Como de pensar que porque vienes de Europa, porque vienes de América Latina, de México, de cualquier país, que he tenido la fortuna de estar en muchos países de América Latina, del Caribe y demás, Cuba, diferentes países, para que nadie me cuente la historia. Cuando vine por primera vez, yo me imaginé Europa, Dios mío, o sea, eso va a ser la revolución para mí, me va a explotar el cerebro, eso, yo me imagino que esto es de otro nivel, o sea, pues nosotros somos los tercermundistas, oigan, o sea, los países latinos son los países, así es como se le llama, los tercermundistas o en vías de desarrollo. Los países pues de tercera categoría, ¿no? Ir para Estados Unidos es wow, o ir para Europa es wow, o sea, no, esa gente sí sabe, esa gente. No, señores, cuando yo vine por primera vez, hay cosas, lógicamente, que hay muchas cosas que son muy, muy increíbles, pero infraestructuras de la patada. Seguridad también mermada, delincuencia, basura, también problemas de robo, problemas de pobreza. Por ejemplo, cuando he estado en Milán, cuando he estado en diferentes partes en Italia, toda la gente de la migración durmiendo ¿cómo se llama esto? En los bajos de los puentes. A mí nadie me va a contar ni me van a decir que esto es la panacea y que aquí son los mejores del mundo. Es mentira, es una idealización que siempre nos han vendido, que hay países mejores que otros, pues lógicamente, donde en cualquier país hay oportunidades y eso es lo que tendría que los gobiernos ver, que en nuestros países haya las mejores condiciones para que podamos vivir dignamente, con buenos salarios, tener buena calidad de vida, tener gobiernos con estabilidad, etcétera, y no tener que buscar salir de nuestro país para ir a ganarse la vida a otro lado, que la cosa tampoco está tan fácil. Y ese es el tema. Europa se envejeció, Europa pasa por una crisis inmobiliaria terrible, pasa por un tema de desempleo. Yo lo veo, gente, lo veo aquí en el día a día, gente de desempleo, gente que anda buscando mejores oportunidades de vida, vienen de Francia, vienen de Alemania, porque los gobiernos están colapsados,
porque también hay problemas económicos en esos países y andan buscando en dónde, pues como hay acuerdos para poder estar aquí, pues se van a Suiza, que tiene los mejores salarios, se van a Luxemburgo, se van a países donde pues hay más economía porque sus economías están colapsadas. Y eso lo entendió perfectamente Asia, eso lo entendió perfectamente China, eso lo entendieron de manera muy rápida. En Europa no se actualizaron. Hay muchas cosas que son obsoletas, hay mucha infraestructura vieja. La modernidad está del otro lado, la modernidad está en América Latina. Todo lo nuevo está allá, todo el dinero nuevo del mundo está allá. Muchas cosas innovadoras están surgiendo del otro lado del mundo, o sea, de nuestros continentes, de nuestro continente y de Asia, o sea, de Asia, que esos están en otra, también en otra revolución tecnológica, hablando de Japón, hablando de Corea, hablando de China, hablando de diferentes países, ni hablar, por ejemplo, el caso de la India, ojo, el caso de la India, que es una superpotencia también y que también forma parte de ese bloque BRICS, de ese bloque con China, de ese bloque con Rusia, que ya juntos, este bloque BRICS, son más poderosos que el G7, tienen más Producto Interno Bruto que el propio G7. Entonces, ojo, porque todo esto, lógicamente, viene enmarcado en esa búsqueda también de que China fuese caminando, 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 caminando con Rusia, con Brasil, por ejemplo, con Sudáfrica, para buscar una multipolaridad. ¿Qué quiere decir una multipolaridad? Una manera de gobernar el mundo en el que haya un equilibrio más o menos de poderes y no solo un país hegemónico, un país de control y un país al que todo el mundo tenía que rendirle la pleitesía. Vaya, eso es lo que estamos viendo en el escenario geopolítico. China y Rusia, dos grandes imperios, o sea, no se nos olvide de lo que hablamos. Esto tiene un pasado histórico muy fuerte. Un gran imperio ruso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, que ya también Putin, con todo lo que pasó en esta semana, pues va a buscar ahora, imagínense, la reunión con Zelensky. O sea, hay tantas cosas que están pasando porque sabemos que el escenario se tiene que mover lo más rápido posible porque la forma en la que el presidente Donald Trump está generando este desequilibrio es con la especulación financiera. Es como lo han hecho siempre, la especulación financiera que le permite a Estados Unidos manipular las economías mundiales. Es por eso que se firman estos 20 acuerdos entre China y Rusia en esta semana. China se mueve a Asia lo más rápido posible, a Tailandia, Vietnam, Camboya y toda esta parte para generar acuerdos de comercio y empezar a hacer acuerdos a largo plazo y se mueve hacia América Latina rápidamente para firmar y sellar acuerdos con América Latina. Y no olviden lo que está pasando con el caso de la parte del Ártico, todo lo que tiene que ver, o sea, el Ártico, que es un área importante donde se encuentra Rusia, que tiene la mayoría de bases y que tiene estos, ¿cómo se llama? Estos barcos hipersónicos que los rompehielo, que son los que mantienen la vigilancia en el Ártico para evitar que se les metan a la cancha, pues ahí también hay otro tema, ¿no? Y es el tema de quién va a controlar el Ártico, porque el deshielo está provocando que se abran nuevas rutas de comercialización y esto permitiría tanto a Rusia como a China, imagínense eso, llegar mucho más rápido hacia América Latina o comerciar de forma más rápida por la parte del Ártico. Y por esa razón es que el tío Naranja dice, pues yo quiero Groenlandia. Es que por eso, o sea, vean, todo tiene una relación, por eso quiere Groenlandia, por eso manda JD Vance para que vaya para allá a decir que van a comprar Groenlandia, lo van a comprar a punta de billetes o a punta de balas o a punta de intervención o a punta de como sea, pero ellos quieren Groenlandia porque están viendo lo que representa en unos 5, en 10 o en 20 años tener el control del Ártico. Si tú controlas el Ártico, olvídense,
O sea, esto es, el tiempo se reduce porque por el canal de Suez pues está saturado, el canal de Panamá, ya vimos todo lo que pasó ahorita con el tema de que también Tío Naranja quería canal de Panamá y bueno, los chinos también se pusieron en su plan y pues lógicamente que hay intereses, ¿no? Entonces, todo esto significa que tanto China como Rusia están fortaleciéndose para evitar que Estados Unidos los siga manipulando, o sea, que sigan ellos al mando como única potencia hegemónica, como único control del mundo. Ya el mundo está cansado de que haya un solo país que gobierne, un solo país que dicte todas las normas, un solo país pues que se haga la voluntad a diestra y siniestra, ¿no? Ese sueño americano que se nos vendió en la narrativa, que se nos vendió en el Hollywood, que se nos vendió en la música pop, que se nos vendió en las películas, que se nos vendió en las series, que se nos vendió en todo ese storytelling, que son buenísimos para hacerlo, todo ese storytelling era Estados Unidos es la única opción. Estados Unidos es el país de las oportunidades. Si quieres hacer una vida con dignidad y ganar dinero y hacer todo, Estados Unidos es el país de las oportunidades. Ese fue el discurso por años. Por años, todo mundo, no conozco a nadie de México, de Colombia, de Argentina, de Perú, que nunca haya aspirado y deseado pues ir a brincar el charco, como decimos en México, para irse a vivir a Estados Unidos y hacerse de su platita y hacerse de sus cositas, porque pues la situación en nuestros países es difícil, eso es real. ¿Cuánta gente? Hoy el sueño americano está por todo el mundo. ¿A qué me refiero? Tomando la metáfora del sueño americano, a que hay muchos países emergentes que hoy están creciendo, que tienen una economía fuerte, que hay oportunidades para jóvenes, que tienen posibilidades de crecimiento con super salarios y que buscan mano de obra, pues lógico que todo esto se trata de competitividad a nivel mundial. Ya no hay un solo país, ya no hay una sola economía, hay economías, hay muchas economías pujando y compitiendo por una posición en el tablero geopolítico y porque tienen diferentes recursos geoestratégicos. Hablamos de recursos que les permiten ponerse en el escenario geopolítico y ponerse y sentarse y tener una posición de dominio en el escenario y decir, oye, a ver, pues yo tengo petróleo, pues yo tengo gas, ¿no? Pues yo tengo territorio, pues yo tengo minerales. Está el caso de Brasil. O sea, Brasil, que es uno de los países que más reserva de tierras raras, de esto que tanto desea Donald Trump, tiene. Es Brasil también. Brasil tiene una gran cantidad de tierras raras que le interesan también a China. Por eso es que andan corriendo para venirse para acá, para afianzar todos estos acuerdos, todas estas negociaciones. Es poder tener acceso a esas tierras que van a controlar todo el tema, gente, de la inteligencia artificial. Es que todo tiene que ver con la nueva carrera que estamos hoy ya desarrollando, que es irnos hacia pues la inteligencia artificial, irnos hacia todo el tema de la creación de centros de datos en el espacio. Quiero organizarles un video sobre esto, un video podcast sobre esto, hablando de lo que se viene, ¿no? O sea, ya no solo era la conquista de Marte con señor Moss y el hecho de llegar a Marte, sino que ahora se trata de llevar los centros de datos, ¿no? Toda la información hacia el espacio por la gran cantidad de energía que se consume. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que están pasando y que nosotros, pues lógicamente, que creemos que tenemos el control de nuestras vidas, pues en realidad tenemos el control en lo poco, en el marco de acción en el que podemos, o sea, realmente. ¿Por qué? Porque hay estructuras de poder que son las que moldean nuestros comportamientos, que son las que moldean nuestras maneras de pensar y de actuar, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo con China, con India, que domina en este momento el sector de la tecnología. O sea, India, no hay una empresa en el mundo
que no tenga ingenieros hindúes. Son fuertísimos en ingeniería y eso los posiciona como una economía de conocimiento. Las economías de conocimiento quiere decir que son países que se han encargado de formar a su gente en profesiones que son profesiones muy demandadas y rentables para las grandes corporaciones a nivel mundial. Significa que empiezas a generar conocimiento y que ese conocimiento pues se va a transformar en una empresa que va a dar dinero, así de simple, así de simple. Programadores, desarrolladores webs, personas que se dediquen al graphic designer, personas que se dediquen a hacer análisis de data, personas que se dediquen o que tengan conocimientos, ingenierías y demás en robótica, en machine learning, en deep learning, en inteligencia artificial, en cuestiones neuronales. Todo eso es economía del conocimiento y los hindúes lo entendieron perfectamente también, igual que China. China lo entendió. China lo entendió desde hace 30 años y por eso los niñitos, Japón lo entendió también. No estamos hablando acá de Japón en este momento, pero ellos lo entendieron. Se llama economía basada en el conocimiento. Lo entendieron perfectamente y es lo que hoy se conoce como carreras STEM, carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero eso básicamente es un modelo económico, es un modelo político, es un modelo de desarrollo a largo plazo en el cual tú tienes de manera muy clara que tu población tiene que crecer bajo estos esquemas que van a ser esquemas de desarrollo en innovación, en tecnología, en ciencia y demás, y que hay un grupo de la sociedad de niños, de niñas, etcétera, que demuestran capacidades y habilidades y hay que mandarlos para allá. O sea, hay que direccionarlos para que ese capital humano desde en las áreas que requiere el país, o sea, en las áreas que necesita y que la economía mundial demanda, porque ya no solo se trata de la mano de obra para abastecer al interior, sino de la mano de obra que sirve para vender, para exportar ese conocimiento. Es lo que se llama fuga de talento. O sea, eso también forma parte de la economía. ¿Cuántos ingenieros, cuántos tecnólogos súper calificados mexicanos, colombianos y demás están en Alemania, están en Francia, están en Italia? Aquí hay una gran cantidad de ingenieros mexicanos impresionante, súper calificados ingenieros mexicanos que estudiaron en la UNAM, en el POLI, en la Universidad Veracruzana, en diferentes universidades públicas de nuestro país que son reconocidos por su talento. Eso es economía del conocimiento. Y entonces, estos modelos económicos, como el caso de China, como el caso de la India, como el caso, por ejemplo, también de Brasil, pero más propiamente la India es el ejemplo más claro de lo que está ocurriendo, aparte que son un mundo de personas en la India, es todo una, 1.400, no sé cuántos millones de hindúes, 1.400 millones de hindúes. Imagínense la cantidad de gente y la cantidad de cerebros que tienen la oportunidad de aprovechar. Por eso es que las grandes tecnológicas están naciendo o han nacido de proyectos de startups, de incubadoras que vienen de ahí y que luego venden en Estados Unidos, porque esa gente entiende que esa es la economía basada en el conocimiento y es lo que nos está faltando a nosotros del otro lado de la ecuación, ¿no? Y es eso lo que ha motivado, lógicamente, pues esa llamada entre Donald Trump y el presidente Xi Jinping, ese acercamiento que se ha dado hoy, ¿no? Ese acercamiento que tuvo la primer charla el día de ayer aquí en Ginebra y que justamente en ese primer acercamiento, pues ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo se va a llevar el acuerdo, qué es lo que vamos a hacer, porque pues China no va a ceder nada y en esta primer charla, tanto ayer como hoy, bueno, lo que ya salió a la luz es que probablemente, porque no hay nada todavía, probablemente van a llegar a un pacto entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? ¿Es lo que más le convenía a China? No,
es lo que más le conviene a Estados Unidos en este momento, lograr un pacto con China para que todo el tema de los aranceles pueda establecerse y puedan ellos mantener en el largo plazo, en unos meses, el abasto de cuadernos de útiles escolares en estos Depot, alimentos en los Walmart, en los Targets, en los diferentes centros de mercados, estos de distribución en Estados Unidos, y que pues ya se viene también, ¿no? Lo de las fiestas de diciembre y todo eso, pensando en todo lo que se necesita comprar para abastecer al mercado interno estadounidense. O sea, eso es lo que el presidente Donald Trump está viendo en este momento. O sea, no me puede explotar más la bomba, la granada en la mano, porque pues esto se va a salir, se sale de control, gente, se sale de control literalmente por el simple hecho de que no tienes comida. Ok, imagínate, tienes el dinero, ¿no? Pero no hay comida. O sea, tienes la posibilidad de comprar, pero pues como no hay abasto porque quien te suministra no te va a suministrar nada, pues entonces ¿a quién le compras? ¿A quién le vendes? ¿No? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que están previendo, que la situación no se vaya a salir aún más de control. Pero mucha gente va a decir, no, pero en el Target sí hay comida. No, o en el Walmart, no, pero yo sí he ido y hay cosas. Lógico, porque hay stock. Eso es natural. Todas las empresas se manejan con inventario, se manejan con stock, necesitan 2, 3 meses, incluso hasta 6 meses por adelantado, pero después de ahí necesitas comprar. Las empresas así se manejan, por stock adelantado, y una vez que no hay dentro de los canales, ahí digamos en los estantes, pues lógicamente tienes un inventario que está resurtiendo, pero si ya no hay, o sea, si ya se paraliza esa venta, empieza el mercado a entrar en pánico, y esa es la moneda de cambio, el miedo, el, la intimidación, el generar esa incertidumbre en la sociedad, de inestabilidad, de estar así todo el tiempo tensos porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, si no, si los aranceles, si mañana me aumentan, si ya las cosas ya son más caras, que si esto, eso es lo que beneficia. O sea, eso beneficia a la estructura social de poder, que uno viva bajo esa incertidumbre, que uno viva bajo ese temor, porque de esa forma pues es el control social. O sea, es lo que se denomina como reingeniería, ¿no? De esa manera es la forma en la que nos manipulan, en la que nos van direccionando, en la que nos van diciendo cómo debemos actuar para que el Estado nos tenga controlados. Si no le hagamos ninguna revuelta, no hagamos nada, pues estemos aquí, porque pues la gente cuando tiene hambre, cuando está en una situación de alarma, pues ni siquiera se va a poner a decir voy a ir a protestar. O sea, estás en una situación compleja. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y hacia dónde va a ir esta negociación? A tratar de buscar ese equilibrio en el que a China le vaya a beneficiar el hecho de que le puedan quitar los aranceles, o se queden en un 20% o en un 25% o 10% como estaban antes, para que puedan seguir con esa relación comercial. Y es que es impresionante, vean, ya para ir cerrando, y voy a leer ahora sus mensajes y demás cositas, y escríbanme ahí lo que opinan de lo que acabo de exponerles. Pero vean, otra de las cosas que ha ocurrido se supone que el presidente Donald Trump está muy interesado en que su economía vuelva a surgir, en que América grande, en que no sé qué, y en que hay que traer, beneficiar a los empresarios estadounidenses, y vaya hacia un deal, como dice él, un deal con Reino Unido, para que en Estados Unidos los coches como el Land Rover y el Jaguar, que son coches de lujo, se vendan con un arancel del 10%. O sea, un arancel del 10% versus un arancel del 25% que tiene México. Háganme el reverendo favor. O sea, no hay lógica, no hay sentido. ¿Qué significa? Que está privilegiando al empresario inglés, Jaguar, Land Rover, etcétera,
versus sus propias empresas que están en México. Las propias empresas que en Estados Unidos, que son estadounidenses, que son los que manufacturan los coches, que si el Ford, que si el Chevrolet, que si el, ¿cómo se llama? General Motors, todos estos coches que son estadounidenses, que están las plantas en México, pues estos coches entran en Estados Unidos con un arancel del 25%, pero resulta que los coches que vienen de Inglaterra, el Jaguar y el Land Rover de alto lujo, entran con un impuesto del 10%. O sea, ¿qué sentido tiene? Vaya, ¿qué sentido tiene lo que dice el presidente Donald Trump, que es para beneficiar a la industria interna, que es para beneficiar a los empresarios, que es para fortalecer la economía interna? Realmente los que se están beneficiando del deal, como dice él, pues son los empresarios ingleses, son los que están allá y pues van a super brincar porque pues sus coches entran con un arancel privilegiado, entran con un valor pues menor en comparación con otro tipo de vehículos. Entonces, todo esto que estamos viendo en el escenario geopolítico deja, lamentablemente, deja en evidencia lo que estamos llamando una preparación de lo que podría desencadenar en un gobierno de dictadura, en un gobierno en el que se imponga esta forma de gobierno del presidente Donald Trump, que se modifique la constitución, que se quede otros 4 años más, si es que no se lo lleva antes el Todopoderoso, pero que se quede otros 4 años más dirigiendo los destinos de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los poderes? ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Y no olvidemos que hay una gran cantidad de expedientes que tiene abierto, no olvidemos que tiene varios procesos judiciales que se le ha acusado de diferentes situaciones y que está vulnerando el Estado de Derecho y el Estado y el derecho humano de muchos migrantes y también ahora, ¿cómo se llama esta ley? Habemus Normum, me parece, que es una ley que protege también este derecho de que te detengan y que pues tú tienes la posibilidad de ser inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, eso se va a quitar, porque cualquier persona es sospecha y entonces tú vas a la cárcel y a ver, averígualo y hazle como quieras, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que están ocurriendo en el tema de derechos humanos, en el tema de derechos judiciales y demás, que están vulnerando también a muchas personas en Estados Unidos. Eso yo creo que es lo más alarmante de todo, el hecho de que se esté reprimiendo a estudiantes, el hecho de las deportaciones sin tener crímenes, sin verdaderamente ser delincuentes. Eso es atentar en contra del derecho humano y en contra de las libertades y las garantías de las personas. No es lo que estamos viendo. El país de las libertades se convirtió en el país de las hipocresías. ¿Por qué? Porque el escenario geopolítico en este momento ya no es un solo país el que controla, ahora son muchas economías las que tienen el poder en la mesa. Ya no es solamente Estados Unidos quien dicta las reglas del juego, sino que ahora pues hay diferentes actores claves y ni hablar de las empresas tecnológicas, esas son otras, o el grupo BlackRock o diferentes grupos de inversión que también controlan y que en muchas ocasiones tienen más poder que un mismo país. O sea, son diferentes formas de tener poder y de tener control, que ya no es solamente una hegemonía, pero al final en este proceso que estamos viendo de multipolaridad, lo que buscan, al menos los BRICS o lo que han dicho de manera detallada, tanto China como Rusia, como Sudáfrica, como Brasil, es que pueda existir una transacción justa, que pueda haber un mercado, un intercambio comercial entre todos en el que no haya uno que imponga sus reglas y que a otro u otra economía sufra o se le afecte por esas transacciones que son
desiguales. Eso es lo que ha ocurrido, transacciones desiguales y la comercialización con una sola moneda que fue durante más de 80 años el dólar. Ahora el rublo, el yuan, diferentes monedas que ya se posicionan en el escenario geopolítico para hacer transacciones más equitativas. Eso es lo que estamos viendo. Esto se mueve muy rápido también, todo cambia muy rápido, pero tiene un impacto en nuestra vida diaria, tiene un impacto en las cosas que compramos, que cada vez son más caras, tiene un impacto en nuestra calidad de vida, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con pensiones, todo el tema educativo, muchas situaciones que uno dice, ay, pues quién sabe qué está pasando por allá, que la guerra, que quién sabe qué, que Trump, que el tío naranja, que el cheto, que no sé qué, sí, pero al final todo eso tiene un impacto en nuestra vida. El tema del el porcentaje de pensiones, la cantidad de dinero que se le va a quedar a las personas, ya hay muchos que no ni siquiera sabremos qué significa una pensión, que cada vez más el sistema te obliga a tener que hacer muchas más cosas para tratar de tener una vida lo más, digamos, pues tranquila posible, porque la situación económica es compleja y así es como están diseñados las estructuras de gobierno para que pues no haya tampoco tanta gente que despierte y no haya tampoco tanta gente que tenga posibilidades de cuestionar ni tampoco posibilidades económicas, porque a la gente que tiene dinero, la gente que no tiene un hueco en la panza, la gente que sabe que tiene cubiertas sus necesidades, ni siquiera le interesa lo que hace el tío naranja. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo mi plata, tengo mi economía, tengo mis inversiones, tengo mi casa, tengo esto, tengo el otro, tengo unos buenos ahorros, pues mira, por lo menos unos 20 años puedo vivir tranquilamente de mis ahorros si es que llega a pasar alguna situación o de mis inversiones. Pero la gente que al día a día no tiene para eso, que es la gran mayoría, lógicamente que eso es alarmante, lógicamente que es difícil saber que no te alcanza el dinero, que no llegas a fin de mes, que las cosas son cada vez más costosas, que hay una dificultad también, los medicamentos se encarecen, todo ese sistema pues tiene repercusiones en nosotros como sociedad. Vamos a ver mañana qué es lo que sale en las informaciones finales, si ya el deal se cerró, si el deal China-Estados Unidos llegó a un acuerdo, cuánto habrá quedado el porcentaje final en este deal, si llegó a un trato preferencial, si los aranceles con descuento del tío Donald surtieron efecto, cuál habrá sido el resultado de esta negociación que tuvieron acá en Suiza y si realmente llegaron a un acuerdo, cuál fue la posición. Según el tío Donald dice que está muy contento con los resultados, pero vamos a ver en realidad a qué acuerdo llegaron o si solamente es blasfemia y pura palabrería como acostumbra el señor Naranja a hacer y decir. Voy a leer rapidito sus comentarios, sus agradecimientos por conectarse. Muchas gracias, gente, por acompañarme el día de hoy. Gilberto, Aymar, tan bella que siempre escribe acá. Muchas gracias, Abel, por tu comentario. Guerra comercial será de resistencia. Quien aguanta más. Efectivamente, eso fue una resistencia y hasta ahora parece que China ha estado aguantando más. Se puede adecuar más a su... Exactamente, toda la razón. O sea, China viene de ser, como decía Víctor Gaboa, un científico chino, decía, China fuimos campesinos recolectores de arroz, sabemos de dónde venimos y estamos acostumbrados a sufrir. Entonces, ni se inmuten, si China tiene que volver a pasar por eso, lo hará. Y además también son muy fuertes en el tema ideológico, ¿no? O sea, hay una campaña que se llama Nunca te arrodilles, que inició, acá lo tenía anotado, una campaña que inició de propaganda china, el gobierno chino, para fortalecer también la ideología y todo el tema, pues esto es psicología, a los ciudadanos chinos de nunca rendirse, o sea, porque saben que están pasando por esta guerra con Estados Unidos, ¿no? Y la llevan de ganes sin duda, ¿eh? O sea, sin duda la llevan de ganar. Aquí tenemos Lara también, muchas gracias. Héctor, Ramón,
Héctor Ramón también. Y luego Antonio me dice, has dado una explicación muy clara de la situación mundial. Muchas gracias a todos. Bueno, pues es que miren, desde aquí hay tanto que tengo con base en la experiencia, en el conocimiento, lógicamente, y todo esto pues te permite también tener una visión muy amplia de muchas cosas que no se ven en los medios y que pasan, o sea, simplemente pasan, ¿no? Bueno, pero les agradezco mucho a todos. Les agradezco mucho a todos por estar acá, por haberse conectado. Recuerden darle like ahí, pongan sus likes, por favor, porque así el algoritmo youtubero me ayuda a compartir mis videos. Y también suscríbanse al canal, vayan a ver otros videos que hay por ahí y activen esa campanita para que les notifique de que voy a hacer cada domingo. Ya saben, cada domingo estoy acá con ustedes. Y propónganme también temas, o sea, propónganme qué quieren, o sea, menú, ¿cuál es su menú? Denme su menú, qué quieren, qué temas quieren que hablemos, que les permitan a ustedes aprender, que les permitan a ustedes también, pues, tener más conocimiento de tema de finanzas, de tema económico, de diferentes temas que yo creo que son muy importantes conocer, sobre todo para no dejarnos engañar, porque en serio, gente, en serio, el desconocimiento es la mejor arma que tiene cualquier gente para manipularnos y para hacer de nosotros nada, vaya. O sea, si no hay conocimiento, pues no somos nada. El conocimiento es la base de todo y el conocimiento tanto científico como perdón, tecnológico, como conocimiento financiero, como conocimiento de vida, cualquier área del conocimiento es muy importante tenerla para que de esa forma uno tenga criterio propio y sepa identificar cuando una cosa es real, cuando una cosa es verdad, cuando algo pues está truqueado o favorece a un grupo o a otro grupo, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de discernir, es muy importante y sobre todo ahora en la era de la inteligencia artificial, lo que más se va a valorar, lo que más se va a privilegiar en las grandes compañías es el criterio, la capacidad de análisis y reflexión. Eso es oro, gente. Oro. A ChatGPT tú le pides hoy una cosa y te la da, pero la capacidad de analizar, la capacidad de interpretar, la capacidad de conectar diferentes cosas, conceptos, eso no lo hace aún la inteligencia artificial y eso lo tenemos que desarrollar nosotros. Y eso es poderoso. La gente que puede analizar, que tiene capacidad para conectar conceptos, para interpretar, para discernir, hay trabajo ahí, mucho trabajo todavía que no te van a poder quitar tan fácilmente porque eso aún no lo hace la inteligencia artificial, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, gracias por tu suscripción, Lara, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos hasta el próximo domingo. También en la semana voy a estarles publicando otros videos por ahí, así que compártanlos, denle like y que tengan una linda semana, gente. Hasta la próxima.